Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. El 23 de febrero de 1933, el pujante y ferroviario pueblo de General Güemes amaneció consternado ante una terrible noticia. Un señor de apellido Soriano asesinó brutalmente con alambres, azotándola con alambres retorcidos a su concubina, Pía Adelaida Bazán de Delgado. A partir de ese momento, y con la conmoción provincial que causó este femicidio, el primero en la ciudad de General Güemes, la gente empezó a solicitarle cosas y despaciosamente se fue convirtiendo como en una santa popular, convirtiéndose con todo el paso de los años, incluso en este siglo XXI, en la mayor devoción popular de todo el departamento. Comúnmente llamada la almita castigada, se dice que es muy milagrosa y muchos de los estudiantes que van a rendir las últimas materias, ya sea del secundario o bien del nivel superior, le ofrendan sus carpetas, hasta sus carpetas, para que les conceda la posibilidad de aprobar. Por supuesto, más allá de toda verdad o no, esto no deja de ser algo interesante. ¿Por qué? Porque la gente le solicita a Adela Bazán favores para que ellas, al tenerla tan cerca y al haber estado viviendo en el pueblo de Güemes, pueda interceder entre lo que le solicitan y Dios. A partir de ese momento, la almita castigada de Güemes comienza a ser un mito, al mito urbano más importante del departamento. Este es el caso de Adelaida o Adela Bazán, como la conocen sus devotos, quien a partir de aquel funesto 23 de febrero se convirtió en la mayor devoción del departamento de General Güemes. Hoy, a 85 años de su asesinato, su tumba sigue siendo visitada a diario por gente que busca su sepulcro en el laberíntico cementerio Cristo Rey. No le falles a Adelita Bazán, dicen las viejas pueblerinas, porque como te cumple, te la cobra. Para dar inicio a esta historia vamos a remontarnos al origen mismo de Pía Adelaida Bazán. Pía Adelaida Bazán nació el 10 de julio de 1892 en San Carlos, provincia de Salta. Fue hija de don Pablo Bazán y de doña Isabel Ome o Oni, según algunos documentos, y fue bautizada en la parroquia de Cafayate el 19 de diciembre de 1892. Adelaida pasó los años de su infancia entre correteos en el medio de los viñedos, junto con sus hermanos menores, Martina y Pablo Abundio. Fueron niños felices y Adelaida acostumbraba a pasar todo el día en medio de los sembradíos y, para evitar los retos de su madre, acostumbraba a subir una lomada y esperar allí la llegada de su padre, don Pablo, de quien se hizo compinche. Sin embargo, fue su madre la que impuso límites a esa libertad juvenil, tratando de mantener a las niñas en la casa y enseñarles los oficios con los que ellas después se ganarían la vida: la cocina y la costura. En el Censo Nacional de 1895 podemos encontrar, aún en San Carlos, a la familia Bazán compuesta por don Pablo Bazán, doña Isabel Omes y por sus dos primeras hijas, Pía Adelaida y Martina. La vida y sus circunstancias, a pasar algunos años, prácticamente el nuevo siglo, estamos hablando de 1900, en 1900 se encontró en la familia Bazán una situación muy cambiante, porque a San Carlos llegaron nuevos bodegueros, poderosos bodegueros, y que presionaban a los pequeños agricultores a vender las tierras. Por este motivo, don Pablo Bazán se vio obligado a vender su lonja de tierra por un precio irrisorio, y a partir de ese momento, don Pablo Bazán y su familia se fueron a vivir a Cafayate. Estimativamente, como surgieron muchas bodegas de grandes terratenientes como
están los Michel Torino, Bodega Las Rosas, familias de Tolombón Grande que tenían bodegas, y como mi bisabuelo o tatarabuelo en ese momento eran agricultores chicos en cuanto a la vid, no les ha ido bien. Doña Isabel aguantó los embates de la vida de la mejor manera posible. Había pasado de ser una ama de casa solo preocupada por las crianzas de sus hijos a ser una empleada mal paga, trabajando en lo poco que ofrecía aquella sociedad del polvoriento pueblo de Cafayate. Esas pocas monedas que ganaba la usaba para pagar la alimentación y algún lugar decente donde vivir junto a su familia. Precisamente esta familia Bazán Gómez recibió la llegada del siglo XX junto con la explosión del ferrocarril que unía a los pueblos y sus producciones, y allí esos chicos crecían al ritmo vertiginoso de esa explosión ferroviaria que hace unos años se daba por aquellos pueblos. Durante su adolescencia, Adelaida Bazán se dejó cautivar por un hombre sensiblemente mayor. Le decían el Chueco, de apellido Delgado. El Chueco Delgado ya estaba separado de su primera mujer y tenía a su cargo una pequeña niña llamada Teresita. Más allá de los detalles que puedan tener estas situaciones, no dudaron en casarse. Una calurosa tarde de verano en Cafayate, se casaron e inmediatamente pusieron todos sus sueños y sus ahorros, por sobre todas las cosas, en un futuro mucho mejor del que tenían. Su sueño fijo era venir a General Güemes, que en ese momento ya era un pujante polo de desarrollo ferroviario que atraía no tan solo personas de la provincia, sino también de un montón de lugares del país. Por otro lado, su hermano menor, Abundio, junto a Isabel y a su hermana Martina, no dudaron en acompañar a la pareja, quien al poco tiempo se establecieron todos en la ciudad de Güemes. Entonces sus hijos Adelaida y Pablo Abundio buscaron otro rumbo para trabajar, y que fue Güemes. O sea, salieron de San Carlos para venirse acá. La primavera llegó a Cafayate y a la juventud de Adela, que por aquellos años se había convertido en una hermosa flor ballista. Muchos autores la describen como de una belleza natural, de largos cabellos negros, ojos grandes, claros y sinceros, caderas anchas y una simpatía que superaba todo lo anterior. Desde hacía años rondaba por la cabeza de la familia Bazán el dejar aquellos pueblos para buscar un futuro mejor. Llegaban desde Güemes noticias de los puestos de trabajo que se creaban en los depósitos ferroviarios y en las demás dependencias que Güemes había ganado en detrimento de Salta. Fue su hermano, Pablo Abundio, quien en sus charlas con Adelaida le decía de las posibilidades de progreso que había en estas tierras güemenses, donde podían establecer un negocio para que trabaje Adela, y él a destajo lograba juntar unos pequeños pesos para la manutención de su anciana madre y de su hermana. Así pasaron los años mozos de Adela Bazán, viviendo junto a su esposo, el Chueco Delgado, en el pueblo de Güemes. Adela Bazán tenía una particularidad muy especial, era muy carismática y entradora. De esta manera la sociedad comenzó a cobijarla, porque además era una mujer muy pero muy trabajadora. Empezó a relacionarse con muchas de las familias pioneras de la ciudad de Güemes, entre ellos la familia de don Cruz Arozarena, para quien llegó a trabajar en sus primeros años de vida, como en una de las casas más importantes que tenía la ciudad de Güemes. A partir de ese momento, y cuando empezaba a vislumbrar un futuro provechoso para ella y su familia, ocurre la muerte inesperada de su esposo. No hay documentos, o no hemos podido encontrar documentos que certifiquen el porqué de la muerte o el motivo de la muerte. Sin embargo, podemos aseverar que fue la punta de lanza para un declive en la vida de Adela Bazán de Delgado sin precedentes. Ellos vivían detrás de la iglesia que se llama Santa Rosa de Lima, acá, en Güemes, o sea, detrás de la plaza. Y bueno, tenían una casa, conformaban un matrimonio bien ellos, y con la niña, que era de Delgado solamente, no de ella. O sea, ella era su madre, pero no de sangre, ¿no? Y bueno,
pasó que él murió y quedó la nena a cargo de ella. En General Güemes, Adelaida pudo reorganizar su vida. Al poco de su arribo, alquiló una casa a la vuelta de la iglesia, donde abrió un almacén con los ahorros que tenía junto con su flamante esposo. Su hermano, Pablo Abundio, persiguiendo sus sueños, logró ingresar a la fuerza policial. También pudo alquilar una casa donde se instaló con su hermana y su anciana madre. También compartiendo el tiempo con su carrera policial y sin dejar de lado su amor por el campo, cultivaba en las afueras de la ciudad junto con otros inmigrantes. Pero la ley exigía cada vez más tiempo, con lo que Pablo Abundio tuvo que dejar de cultivar y con ello mantener sin inconvenientes a su familia. Ante toda esta situación podemos ver que la vida de Adelaida era feliz y su progreso era evidente en este pueblo de acuerdo a sus conocimientos y a sus capacidades. Pasaron muchos años antes que el amor volviera a tocar la puerta de Adela Bazán de Delgado. Esta vez era un tucumano, José Pío Moreno, con el que mantuvo una relación larga y del cual nacieron sus dos hijos, José y Manuela. Pero la soledad era una constante en la vida de Adela. ¿Por qué? Porque José Pío, su nueva pareja, era un viajante, era un trotamundos que recorría todo el norte, motivo por el cual en sus prolongadas ausencias, sus prolongados viajes, ella se las arreglaba para mantener decentemente a sus mellizos. A los años ella más o menos hizo pareja, vendría a ser con mi abuelo, que es José Pío Moreno, oriundo de Tucumán y era ferroviario. Con él tuvo sus dos hijos, que es mi papá y mi tía Manuela del Carmen, que son mellizos. Fue don Abundio, el hermano menor de Adela Bazán, quien descubrió que en Jujuy Moreno tenía otra familia, motivo por el cual sus visitas a Güemes se hicieron cada vez más esporádicas. Porque José Pío tenía una señora con varios hijos en San Salvador de Jujuy. Y la otra señora era mi abuela Adelaida, con los mellizos, que era Manuela del Carmen y José Alberto, mi padre. Ya sin su pareja y con una niña a su cargo, Adelaida volvió a vivir junto con su hermano y su madre, por lo menos hasta que pudiera restablecer su economía. Consiguió trabajo en la casa de los Arrozarena, donde fue muy valorada al punto tal que logró alquilar una casa que estaba al lado de este establecimiento sobre la actual calle Alén. Allí, entre trabajos de costura y comidas por encargo, Adela fue progresando al punto tal que pudo abrir una pequeña fonda donde comían tanto pasajeros que venían en el ferrocarril como los mismos empleados ferroviarios. Ya estaban en la calle Alén, al lado de la familia Rosarena. O sea, la familia Rosarena tenía en la esquina que vendían, todo era un almacén general de ramos generales con electrodomésticos, y ella al lado tenía su casa que daba comidas, pero con mesas, con sillas, como una confitería chica de la época, ¿no? Y le iba bastante bien en la sociedad de acá porque tenía muy buenas amigas, gente muy amiga de ella, como sea la familia Rosarena, que eran muy amigos, la familia Sarrié, la familia Temer, eran muy amigos, aparte que con los Temer, ella era parienta de los Temer. Mi abuela era de origen árabe y mi abuelo, su segundo marido vendría a ser, era español. Separado de Moreno, Adela Bazán comenzó a trabajar por su cuenta en una especie de casa de pensión, donde cocinaba para los ferroviarios y para los viajantes que a diario llegaban al pujante pueblo de General Güemes. De esta manera, haciéndose cargo de toda su familia, comenzó a tener de alguna manera una economía que le permitía vivir dignamente. Ella estaba muy sola, prácticamente con los tres chicos, porque Moreno no tenía horarios ni fecha para venir.
de ver sus otros hijos que tenía con su otra mujer. O sea, venía cuando quería. O sea, y tampoco la ayudaba monetariamente a criar los chicos, por lo menos los de él, los mellizos, que eran de él. Entonces ella seguía con su negocito que había heredado del señor Delgado, ¿no? Entonces eso le ayudaba mucho, y aparte que tenía muy buenas amistades acá, y fiesta que se hacía, fiesta que la organizaba ella, fiesta que cosía vestidos de novia, vestidos de chicas que cumplían 15 años, hacía las tortas. Años después conoce a Teodoro Soriano, un ferroviario que se desempeñaba como foguista y que, al igual que Moreno, también salía a la línea muy pero muy asiduamente. De esta manera comenzó una relación que en un principio se mostraba feliz. Soriano mostraba todas sus dotes de galán, de una persona sensible, de una persona muy pero muy interesante, que cautivó el corazón de Adela Bazán. Pero cuando la relación se concretó, el carácter de Soriano comenzó a cambiar. Mostró otra figura que nunca había imaginado Adela, un temperamento de hierro, y comenzó a golpearla de manera periódica. Un cliente que era asiduo, de ahí, le gustaba mucho el alcohol aparentemente, y bueno, se hizo habitué del lugar. Y bueno, el señor Soriano, creo que sí, Soriano es el apellido, y creo que trabajaba en el ferrocarril. Y bueno, era un señor, me parece que es oriundo de Güemes, no estoy segura del lugar, pero un señor muy bien arreglado, muy blanco, un tipo más bien rubio, de tez rubia, y que, bueno, comía ahí. Creo que había tenido una vida solo. Y también aparecía también mi tío abuelo, que era soltero, porque mi tío abuelo fue soltero hasta los casi 70 años más o menos. Abundio se desempeñaba como policía en el pueblo de Güemes. Más de una vez, en una de sus visitas a la casa de su hermana, Adela presentaba una serie de moretones. Por supuesto, Abundio, que fue el hermano e inseparable toda la vida de Adela, automáticamente se dio cuenta que las cosas entre ella y Soriano no estaban para nada bien. De esta manera, Abundio trató de hablarlos un montón de veces, pero Soriano no hacía caso omiso. Por supuesto, esto desencadenó en varias detenciones de Soriano en los intentos por golpear a Adela Bazán. De esta manera, y con la influencia de Abundio, de la madre de Adela, de su hermana Martina, lo que habían logrado es que la pareja se comenzara a distanciar. Una vez separada de Soriano, Adela Bazán indagó acerca de los conocidos que le decían en la calle que era un mal tipo y que ella, enceguecida por el amor, se dejó llevar. Sin embargo, se ha sabido y se ha documentado varias golpizas que Teodoro Soriano le había propinado a una antigua pareja que tenía. De esta manera, Adela, y en esas esporádicas visitas que hacía Soriano, por supuesto nunca lo atendía, empezó a tener un miedo y un presentimiento que desencadenó en una catástrofe. Una noche de verano, y volviendo de la línea, Teodoro Soriano, a bordo de una locomotora de vapor y con todo el alcohol de una jornada completa, venía junto a unos amigos quienes le rebatían y se burlaban de él con respecto a la reciente separación de Adela Bazán. Esto ocasionó en la cabeza de Teodoro Soriano una revolución. Descendió de la máquina y comenzó a caminar para la Alén arriba. En el camino encontró varios trozos de alambres a quien los acondicionó e hizo una especie de látigo, con alambres retorcidos, y fue directamente y golpeaba la puerta, quería voltear la puerta. Esto más o menos eran las 9 de la noche. Ante este escándalo y los gritos, no tan solo de Adela de adentro pidiéndole que se vaya, sino también de los niños, ocasionó que todo el vecindario saliera y echara a Teodoro Soriano. Entonces
Teodoro Soriano bajó la cabeza, caminó sobre sus pasos y desapareció en la noche de Güemes. A la mañana siguiente, Güemes amaneció compungido por el horror. Un horrible crimen había sucedido en la mañana del 22 y del 23 de febrero de 1933. Teodoro Soriano volvió esa noche, rompió la puerta, sacó a Adela Bazán de la cama y comenzó a propinarles patadas y latigazos hasta causarle la muerte. No le importó el llanto de los chicos, no le importó los gritos de Adela Bazán, y enceguecido por el alcohol y por el horror, Teodoro Soriano puso música como para que no se escucharan los grandes lamentos que profería Adela Bazán de Delgado. La que primero me contó fue mi madre, porque mi papá le había contado lo que había pasado con su mamá. Y de esa noche me contó mi madre y lo asintió mi abuela, la madre de mi mamá, que era italiana, y mi abuelo, el padre de mi mamá, que también italiano, que son de Milán. Me contaron, porque a mi papá le decían José directamente, mirá, tu padre José desgraciadamente no tiene mamá por tal cosa, la asesinaron malamente, la descuartizaron y me dieron todos los lujos de detalle. Y yo era muy chica cuando me contaron eso, 7, 8 años de haber tenido. Y me choqueó bastante. Luego de haber cometido semejante aberración para con su familia, Teodoro Soriano, como si nada, salió de la casa y se fue a seguir tomando con los amigos. Ante la escena del crimen, su hermano Abundio reconoció que la sangre inundaba toda la casa y que no podía creer la aberración y el ensañamiento que Soriano tenía para con Adela Bazán de Delgado. De esta manera se lo buscó por cielo y tierra y se lo encontró justamente en una joda, en una fiesta con todos los amigos. Hay algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque al llevarlo prisionero, no ejerció ningún tipo de resistencia. Soriano declaró ante el juez y ante la policía que Adela Bazán no había muerto víctima de los golpes, que se había envenenado. Esto es lo que declaró Teodoro Soriano ante las autoridades de la policía. Sorprendido por esta declaración bizarra, tan fuera de contexto, Abundio solicitó automáticamente ante el juez de la provincia que se le realizara urgentemente una autopsia a su hermana. Esta petición fue recibida y escuchada por el juez Linares, quien al otro día mandó una comitiva. También fue el comisario Antonio Díez y por supuesto le hicieron la autopsia. A cargo de la autopsia estuvo un doctor muy conocido y querido por toda la gente de Güemes, el doctor Pablo Mesples. Con la muerte de Adela Bazán, sus hijos quedaron huérfanos. Les estoy hablando de los mellizos Manuela y José, y también de su hijastra Teresita, de quien hasta el día de hoy no existen datos certeros acerca de su futuro. Lo que sí podemos decir es que Abundio se quiso hacer cargo de los mellizos, pero en aquel tiempo no era bien visto que una persona soltera criara a una nena, motivo por lo cual Manuela fue a parar al Buen Pastor y José bajo la tutela de Abundio. Manuela era muy rebelde, era buena, o sea, un carácter dentro de todo buena, pero contestaba mal, desagradable en su forma de ser, o sea, era la parte melliza de mi papá, pero el punto contrario, una tirantez, a pesar de que ella heredó todas las cosas de mi abuela, Adela, todos los muebles, porque Adela también cosía ropa, se llevó todas las máquinas de coser, todo lo que tenía mi abuela, bueno,
se la llevó ella y la tuvo en el Buen Pastor. Él era muy respetuoso con su tío, a pesar de que su tío era soltero, no tenía mujer, pero él lo respetaba como un padre y la puso en el Buen Pastor. Ahí fue a parar. Y bueno, ahí aprendió a tejer, a bordar, y las monjas la tenían cortita un poco, ¿no? Todo este tipo de acontecimientos en torno a la imagen, en torno a la historia de Adela Bazán de Delgado, que a partir de su muerte se convirtió en una de las devociones populares más importantes del norte y la principal del departamento de General Güemes y de sus alrededores. Periódicamente, en su tumba, van mucha gente, visita mucha gente, le pide mucha gente cosas y mucha gente dice que concede los favores. Adela Bazán, a partir de su muerte, se transformó en la devoción popular, en el alma milagrosa, la almita castigada, que está ubicada en el medio del cementerio Cristo Rey de la ciudad de Güemes. A partir de ese momento, muchos estudiantes le piden que interceda para que ellos pudieran aprobar las materias. Mucha gente le pide por la salud de sus hijos, por la salud de sus padres. Mucha gente la toma como la santa de Güemes, la que es la intercesora entre ellos y Dios. Esta es la historia de Adela Bazán de Delgado. Esta es la historia del primer femicidio ocurrido en el pueblo de General Güemes. Mirá que dejan los libritos los chicos para que aprueben las materias. Hay novias que los novios la dejan antes de casarse y van y le hacen una promesa. El novio vuelve. Si se pelean en un matrimonio, ella los hace volver. No me digas, mamá, yo siempre decía así, qué bien, qué bien. Bueno, yo ya tenía, ponele, qué sé yo, 19, 20 años, me decía, ¿por qué no le pedís a tu abuela que te consiga un novio? No, está bien, tranquilo, gracias, no. Agradecida totalmente, no. Más novios todavía, no. Yo siempre tuve ese carácter chispeante, ¿no? Heredado de italiano mezclado con árabe y gallego, te imaginas que soy una tipo bomba islámica, más o menos. Entonces, digo, no, mamá, deja otro noviecito, no, para que me lo corran de la casa, porque me corrieron como 20 novios ya. Entonces, que traiga otro más y que venga a pedirle a la abuela de la otro novio más, me iban a correr el de la abuela de la. Entonces, no quedaba bien. Yo más bien, si vine al cementerio, vine con mis amigas a ponerle flores y a pedir por la salud de la mamá de mis amigas, de las abuelas de mis amigas, de parientes míos que estaban enfermos, esas cosas, pero nunca vine a pedir novio ni para casarme, no. Y me contaron, la abuela Sarrié y Blanca Sarrié, de que ella se aparecía mucho en la calle, ¿no? A altas horas de la noche. Yo te cuento lo que me contaron en esa fecha. Después yo fui hilando cómo habrá sido. Me contaron, tu abuela murió así, con un alambre atravesado, enroscado y descuartizada, delante de los mellizos y de la otra chica. Me dijeron así. Y la sangre corría por la vereda. Hasta que vino Pablo Abundio, que era comisario, el hermano menor de ella, y tomó cartas en el asunto. Se dedicó a buscar al asesino. Eso me contaron en chica. La abuela Sarrié me contó cómo fue y dónde era la casa y todo, me mostró. Y cómo fue. Entonces yo ahí tomé, y ya tenía 18 años ahí yo. Fue doloroso para mi madre llevar a mi padre con su pena interior, porque mi madre fue de un carácter bastante chispeante, como toda italiana, y bastante fuerte, como para levantarle el ánimo a él.
Mis abuelos maternos no. Ellos me lo contaron directamente y hablaban con mi madre siempre y mi padre del tema. Y mis padrinos, que eran sicilianos, hablaban en italiano, pero me contaban cómo era la situación. Mis tíos, o sea, los hermanos de mi madre, sí lo veían mal, porque cada tía y cada tío mío, eran varios, se habían casado con gente que tenían mamá y papá. O sea, todos los casamientos estaba mamá y papá presentes como padrinos. En esa época se usaba que la madre y el padre sean los padrinos de un casamiento, más o menos. En el casamiento de mis padres fueron padrinos los abuelos italianos míos por parte de mi mamá y el tío Pablo Abundio con su novia Elena a los 70 años que logró tener novia, fueron los padrinos. Mi abuela materna a los 15 años como regalo me dijo, bueno, yo tengo el apodo Pinina en italiano, y me dice, Pinina, tengo un regalo del cual con tu abuelo Emilio, que es el italiano, ¿no? Porque ellas son italianos, me dijo, hemos decidido que conozcas al asesino de tu abuela. Y me llevaron a la cárcel de Villa La Rosa. Y era un señor más bien canoso, medio rubio, que me miró y me pidió disculpas. Me pidió perdón, yo lo miré nada más. Mi abuela le dijo, usted mató a mi consuegra, que es la abuela de esta niña que hoy cumple 15 años. Y nunca Dios se lo va a perdonar haber quitado la vida de mi consuegra, y yo a mi yerno lo quiero como hijo. Cayó en nuestra familia él, y él sufre muchísimo por su madre, no tuvo madre, y lleva un dolor muy grande en su corazón. Pero hay un Dios en la vida, usted la está pagando, y esta chiquita también, y la otra también, le dijo. Y el hombre me miró y me pidió disculpas, yo me di la media vuelta y me fui, y lo tengo clavado en la mente la cara del hombre. Te puedo describir cómo era la cara, los ojos, las cejas, el tono de la cara, todo. Cuando la mayor de mis nenas tenía 2 años y la otra estaba al nacer, la segunda, que se llama Marta Antonella, y la más grande es Ana Belén, Penny, y me sacó las fotos de Adela. Y estaban todas radicadas en Tucumán. ¿Pero por qué? Yo te voy a explicar el por qué. Porque eran fotos que el abuelo José Pío, que era el papá de los mellizos, o sea, mi abuelo propio, el segundo marido de ella, las tenía y se las dio a él. Y me las pasó y me dijo, esta es tu abuela. Y yo ya estaba casada. Para mí fue así, un shock terrible, porque ahí realmente la conocí a ella, en vida. Y cuando yo voy a visitar la tumba de Adela, estoy muy contenta de charlar con ella. Yo charlo ahí. Yo charlo, le digo, abuela, mirá, hay muchos pedidos, no te los voy a leer porque vos sabés leer, dije. Así que vos lo lees desde el cielo, es mucho mejor porque lo tenés a Dios al lado. Él te ayuda, yo no. Yo soy una sola para leer todo esto, son muchos pedidos, le digo yo. Así que vos encargate de toda esta gente que te necesita. Siempre digo así. Pero prometeme que me vas a ayudar a mí también alguna vez, ¿no? Y bueno. Gracias, Carmen. No, muchas gracias a vos, Eduardo.